Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Charlas en el Club de Lectura. En esta edición estamos con Lila Siegris, agitadora cultural feminista, así se hace llamar en su Instagram, en sus redes sociales, pero también es editora, productora cultural, escritora y ha trabajado en numerosas políticas públicas a lo largo de varios años, así que le damos la bienvenida y la saludamos a Lila Siegris. ¿Cómo andas, Lila? Bien, hola, Lila. Gracias a las dos por la convocatoria. Es muy lindo estar acá. Gracias. Gracias a vos. Gracias por sumarte. Desde acá estamos viendo una parte de lo que es tu biblioteca. Contanos esto, ¿cómo fue la construcción de tu propia biblioteca? Viste que uno cuando revisa la historia personal, a mí habitualmente me pasa que me relaciono con gente que revisa su historia personal y la asocia a los objetos. Y ahí pueden ser desde libros hasta herramientas, hasta una caja de herramientas, digamos. El día que cambié mi domicilio, la caja de herramientas fue para otro lado y tuve que configurar una nueva caja de herramientas para arreglar cosas de la casa y demás. Y los libros tienen que ver con eso, con objetos testigos de biografías, ¿no? Y desde muy chiquita que atesoro algunos libros que formaban parte de la biblioteca de mi abuelo, de mis abuelos, mi abuela o de mis padres que están acá, y es como lo que uno va cargando, los libros, yo particularmente, y estoy en un momento en el que logré finalmente tener un espacio destinado a la biblioteca, que es como un mix anfibio entre biblioteca, estudio, área de trabajo, área de pensamiento, área de reuniones pequeñas, de rosca, digamos, todo es como un pequeño universo en el que yo diseño y activo mis producciones. ¿Pero ese es tu espacio o es compartido? No, es mío solo. Es mío solo, es mi cuarto propio full. Digo, si fue algo tan deseado, tan esperado, imagino que hay como un orden, ¿no? De dónde están ciertos libros. Sí, sí. Tengo un orden que es un poco arbitrario, pero que tiene que ver con alguna cuestión así como bibliotecológica, y después con distintos espacios en los que investigo desde hace tiempo, que ya empezaron como a conformar un quantum de investigación y lectura. Sí, tienen un orden, tienen también un módulo de rotular, que es con el marbete. No quiero desarmar el set de filmación, pero después si quieren se los muestro. Es un marbete en el que yo, cada estante o cada anaquel tiene una identificación particular y a donde van los libros que sigo investigando con esa tendencia, y después alfabéticamente cada anaquel o cada sección, ¿no? Por ejemplo, ¿qué divisiones hay? Autobiografía, distintas autobiografías cruzadas con oligarquía y aristocracia. Después diccionarios extraños. Después todo lo que tiene que ver con regionalismos telúricos y esquemas de representación nacional y regional, tanto en la literatura como en la geografía. Después arquitectura, después fotografía, después historia del arte, arte contemporáneo, y lo más estándar o clásico, que es poesía, narrativa extranjera y ensayo. Después aparecen como unas cosas medio misceláneas extrañas, que son los preferidos o favoritos, que son los libros a los que yo cada tanto recurro para solidificar cierto universo que me interesa, que no tiene ninguna clasificación. Eso, contanos de esa categoría inclasificable, de esos libros a los cuales vos recurrís, me imagino que a la hora de trabajar, o quizás durante algún momento personal, viste que uno tiene esos libros de cabecera que te acompañan en un momento íntimo, si se quiere. Tiranos 2 o 3 de esos títulos. Son para escribir, son libros para escribir. Te los busco si quieres. Dale. Dale. Ahora se sube al sillón, easy. Mirá qué linda biblioteca rock que tiene Lila. Me encantan los cuadros. Se descalzó. Sí. Bueno. No, se nos va. Muy bien. Uy,
Espero que no se nos caiga. Por favor. Esto es en vivo, señores, en vivo y en directo, esto no está grabado. Ahí No, viene no, corriendo. pero después van a editar. No sé. Esto es Matila Lica, el número de oro, que es cómo aparece el crecimiento armónico en los ritmos y en los ritos, es decir, una investigación sobre la armonía en la civilización occidental. Después el UPA, que no es mi primer UPA, sino es el UPA que yo logré rescatar para mis chicos, y mis hijos aprendieron a leer y escribir con este UPA, que no es el UPA original, que es el que yo heredé de mi abuela, pero es un UPA que ya hoy tiene 20 y no tiene 60 como debería tener. Y este fue el primer libro que me regalaron. El libro de los chicos enamorados. Sí, es la primera edición de Elsa Isabel Bornemann, y que tiene algo que yo después replico y que no me doy cuenta, y lo empecé a ver acá, que es intervenir con marcas. Y está reintervenido con marcas, como versos que yo señalaba y que me interesaban en ese momento. O, por ejemplo, las marquitas acá arriba, los triangulitos en las esquinas. Ah, mira. Sí. Que este poema es como el poema. Y así creo que tiene acá, con Parker escrito, como una especie de semblanteo o reseña de por qué me gustó este libro en su momento, y es del año 85, cuando yo tenía 9 años. Y es algo que yo, cuando lo vi escrito con esa puño y letra, me di cuenta que esto yo lo hago desde que tengo relación con los libros. Es decir, como una especie de fichita técnica en la primera página del libro para contar mi opinión al respecto y decir dónde estaba cuando lo estaba leyendo y demás. Como anclarlo en una situación afectiva y geográfica particular. Ahora, ¿qué estás leyendo en este momento? ¿Qué hay por ahí arriba de la mesa? Ahora estoy leyendo 2 cosas en paralelo, que esto lo empecé el viernes, que llegó a mis manos y me parece una joya espectacular. Es una monografía, creo que es un doctorado, una tesis doctoral de la obra de Rafa Iglesias, por un arquitecto de Rosario que se llama Claudio Solari, que tiene un prólogo hermoso de Ami Rigotti, y en realidad lo que hace este arquitecto Claudio Solari es investigar la obra y el pensamiento de Rafael Iglesias, y saliendo de esta cosa que tienen habitualmente las personas cercanas a un autor, que caen en la anécdota y no logran tomar ni distancia científica ni histórica. Bueno, me parece que es como una deuda que la ciudad tenía, o que el país o el mundo tenía, con la obra de Rafael Iglesias, y está buenísimo. Estoy a mitad de leptura de esto, y terminé de leer el jueves pasado esto que es muy gracioso, que es, yo leo bastante el epistolario de Victoria Ocampo, porque Victoria Ocampo tenía como una gran admiración o devoción por Virginia Woolf, y Virginia Woolf casi siempre en las cartas que responde se manifiesta hosca, fóbica y despreciativa con la gran oligarca de la literatura argentina, y ella tiene casi como un desdén, un desprecio regio desde un lugar imperial, digamos. Entonces a mí me interesan como esos niveles de conversación que en algún punto fluyen, pero que requiere del sometimiento de Victoria Ocampo, que habitualmente en sus palabras y en sus gestos públicos en ningún momento se ha sometido. Ha sido siempre como una mujer de armas tomar y con niveles de autonomía admirables, ¿no? Pero acá, bueno, es en el único rasgo que la detecto como un poco sumisa. Tantas multitareas que haces, ¿podés identificar algún libro, alguna lectura que de alguna forma te haya influenciado, que vos encuentres de alguna forma tu obra marcada por quizás algún autor o alguna obra en particular? Creo que cristaliza un poco como esa cosa multitarea de toda la cancha, son justamente los estantes y esta clasificación que requirió de mucho esfuerzo, pero también de niveles de constricción. Es decir,
cómo organizar esta cosa medio pulpo que debe calmarse. Y no, a mí, por supuesto son las lecturas, pero sí son las personas con las que he crecido. O los referentes, sobre todo mujeres del ámbito de la cultura, que me han enseñado a leer y a mirar el mundo con distintos estándares como para entender los fenómenos y si hace falta acoplarse a esos fenómenos o transformarlos, pero concretamente una sola lectura sería como poco generoso de mi parte decir que es una sola lectura. Sí que hay dentro de estos esquemas lugares en los que yo digo, che, esto me ha transformado. Por ejemplo, los diarios de Joan Didion, unos diarios preciosos, que si quieren se los traigo, se los muestro. Yo llego a este libro porque hay como una especie de diario de Osvaldo Baigorria que se llama Diarios de la Contracultura, que es como un viaje que él emprende en la década del 60 por la costa oeste de Estados Unidos, llegando hasta Canadá y se sumerge en un bosque, a vivir en el medio de un bosque. Y en ese libro menciona este libro, que es un diario de la tristeza y de la soledad absoluta, de un año de esta gran cronista americana, norteamericana. Y cómo los fenómenos hacen que su vida cambie de un momento a otro y la tristeza la complete. Y al mismo tiempo hay una intensidad en la producción que hace que no la paralice y genere este objeto tan precioso que se llama El año del pensamiento mágico. Muy hermoso libro, con dibujos y retratos, muy, muy, muy precioso libro. Y después, en términos de poesía, este quinteto que es Torta Alemana, salieron en simultáneo, creo que en el año 2009 o 2010, Torta Alemana de Alejandra Benz, Julia Enríquez, Nuevas Pesadillas, que aparte tiene un arte de tapa increíble, Poesía versus Poema, Virginia Negri, que está recientemente editado, Desnudo Total y Escándalo, y El Dorado de Diana Henderson. Para mí este quinteto habla de una poesía en un momento de la ciudad y de la región que vale la pena prestarle atención y ser contado y haberlo vivido, digamos. Muy precioso, porque aparte sucedían otras cosas en paralelo, pero hay un cuerpo fuerte y lindo acá, editado por Ana Bancic y Máxima Zueli por Iván Rosado. Después, un libro que a mí me enseñó mucho, sobre todo escrituras poéticas en juventud, que es El vicio absoluto de Rafael Yelpi, editado por la editorial Biblioteca de la Vigil. Es la primera edición que se lo robé a mi papá, creo que es del año 69, si no me equivoco, 68, septiembre del 68, y tiene un verso de largada que incluí en mi último libro que dice, toda contemplación es fuego. Y Rafael dice que escribió este libro a los 17 años, o sea que me parece que está bueno. Y otro que hace poquito leí, y que recomiendo mucho, es La Analfabeta, y es la historia de esta autora, que nunca me acuerdo el nombre, que se llama Agota Christoph, y ella por la guerra tiene que mudarse, en realidad no mudarse, se escapa de su Hungría natal rumbo a Suiza y se da cuenta que toda su sensibilidad, que para construir tiene que construir un nuevo lenguaje escrito porque no sabe escribir en francés y ella piensa en húngaro. Y esa traducción de un lenguaje a otro, en realidad de un idioma a otro, le genera en la cabeza la posibilidad de sentirse analfabeta, pero de tener un universo interior y un mundo interior que requeriría de aprender este nuevo idioma, no solo para producir, sino para relacionarse y explorar el nuevo territorio que habita. Y cómo a una edad ya avanzada, donde habitualmente las personas de su situación social y económica sabían hablar, leer y escribir, ella se encontraba que no podía ni hablar, ni leer, ni escribir,
teniendo un bagaje enorme para hacerlo y no teniendo el idioma para poder lograrlo. Fray Mocho, la primera crónica para mí escrita, porque la primera crónica del litoral podría decirse que es de Ulrico Schmidt, pero esta es como la primera crónica larga, ficcionada, narrada desde el litoral, en el litoral, aunque según parece, cuentan, en ningún momento habitó estas tierras, pero la tierra de los matreros, Fray Mocho Álvarez, ¿no? Pero bueno, hay libros que no presto, que son los libros que pertenecen a este sector de la biblioteca en el que yo me detengo a investigar como el llamado relato nacional. O tampoco presto esto. Esto no lo presto, que es Conducción Política de Juan Domingo Perón. Esto no lo presto. ¿Qué edición es esa, Lila? Y esto debe ser la primera edición con imágenes, que en realidad yo no sabía de la existencia de este material hasta que dos amigas, Alejandra y Sofía, que son compañeras entre sí, me empezaron a contar que existía este material, y alguien que yo quiero mucho, muy cercano, yo le cuento y me dice, lo tengo en la biblioteca, te lo doy. Entonces, es como un préstamo regalo porque a mí me resulta de mucha utilidad para entender los fenómenos políticos de la Argentina. Muy interesante. Edición Mundo Peronista, ¿no? Esto es una cosa espectacular, también de ese sector de la narrativa nacional, que es Redescubrimiento de América en el Arte por Ángel Guido. Y son los viajes y las interpretaciones digamos, de esta región del mundo, digamos, del altiplano, Bolivia, Perú, el norte de Argentina. ¿Cómo llegaste a ese libro? ¿Cómo lo conseguiste ese libro? También por aquí se ve que es una edición... Una de viejo acá en Rosario. Esta es una de viejo acá en Rosario. Hace un montón de años que lo estaba buscando, pero lo tengo hace 10. Y como nosotros con dos socios, Pablo Montini y Georgina Ricci, llevábamos adelante Anuario, gracias a ellos y a leer y a investigar el arte de la ciudad, descubrí la figura de Guido, pero en realidad no como el arquitecto del monumento, sino como casi como un vector cultural, mucho más allá de su idea de la arquitectura, que es repotente. Y revisando la bibliografía de Ángel Guido, bueno, aparece esto, y esto lo tuve que como encuadernar caseramente para que no se desprenda en mis manos. Muy lindo. Acá también en el club de lectura estamos tratando de hacer una suerte de, en lugar de gente que busca gente que busca libros. No sé si tenés algún libro que te cuesta conseguir, viste que a veces el leído, dijiste que tuviste algunos problemas para dar con él. ¿Tenés algún otro título que esté ahí haciéndose el difícil? Esto fue lo más difícil que me costó conseguir, que escribí en la Universidad del Litoral y lo conseguí hace un mes, y hacía 5 años que yo estaba buscando esto. Y lo encontré en es un análisis técnico del río Paraná, hecho por la Universidad del Litoral. Y lo conseguí en una librería de Buenos Aires que es experta en hidrología. Pero hacía 5 años que yo estaba atrás de esto. Esto es lo último que yo logré conseguir. Y me costó mucho, mucho, mucho. Muchísimas gracias por pasar por el Club de Lectura. Gracias, Lila, ha sido un gusto. A usted. Gracias, gracias.